Buenos días niños, ¿cómo están? Espero muy bien. Reciban el cordial saludo de su profesor Juan Mendoza. Quiero darles la bienvenida a las clases virtuales y para ello les voy a pedir que presten mucha atención y guarden mucho silencio para que puedan entender. Si tienen alguna duda, pues luego puedan poder repetir el video. Y si aún así les queda alguna interrogante, me la hacen llegar a través de los mensajes. Así que empecemos. Buenos días niños, bienvenidos a una clase más de geometría. En esta clase vamos a practicar sobre los teoremas fundamentales de los triángulos. Vamos a seguir con la práctica. Muy bien, vamos a pasar a desarrollar el primer problema. Dice el ejercicio número 1. Hallar el valor de alfa en el triángulo. Bueno, acá tenemos un triángulo donde nos está mostrando los tres ángulos interiores. Ya sabemos por teoremas, por el primer teorema fundamental, que los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados. Entonces aquí solamente tendríamos que despejar alfa. ¿Sí? ¿Y cómo lo haríamos? Igualaríamos el triángulo, cada ángulo, ¿no es cierto? Sumaríamos alfa más 80 grados más 30 y esto lo igualaríamos a 180 grados. ¿Sí? Muy bien. Entonces solamente tendríamos que despejar. Tendríamos aquí alfa, aquí en el otro ejemplo tendríamos 180, ¿sí? Y le restaríamos 80 más 30, que sería 110, menos 110. Muy bien. Y esto nos daría que alfa es igual a 70. Muy bien. De esta manera desarrollamos el primer ejercicio, utilizando el teorema número 1 de los triángulos. La suma interna de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Muy bien, continuamos. Listo, tenemos el ejercicio número 3. Dice determinar el valor de θ en el triángulo. Muy bien. También tenemos tres ángulos internos. ¿Sí? Este vale 32, este vale θ y este, ya sabemos, es un triángulo rectángulo. ¿Cuánto vale? 90 grados, ¿no es cierto? 90 grados. Vamos a ponerlo, este vale 90 grados. Muy bien. 90 grados. Y vamos a despejar la suma de los ángulos internos, ¿correcto? Sumaríamos entonces 32 más 90 grados más θ es igual a 180. Despejamos θ es igual a 180. 90 más 32 es 122. Muy bien. Y tenemos como resultado, operando, que nos queda 58 grados. Θ es igual a 58 grados. Que hemos utilizado el teorema número 1, donde dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Muy bien, continuamos. Listo. Vamos con el ejercicio número 5. Nos pide hallar el valor de beta en el triángulo. Vamos viendo este triángulo, que el valor que nos piden es de un ángulo exterior o externo del triángulo, ¿cierto? Y también vemos en la figura que nos están dando los valores de los ángulos externos de este triángulo.
Entonces, ¿qué cosa dice el teorema número 2? Que la suma de los ángulos externos de un triángulo va a ser igual a 360 grados. Muy bien, entonces comenzamos. Vamos a ver. Y decimos que beta, así vamos a sumar todos los ángulos. Beta más 100 grados más 130 grados es igual a 360. Muy bien, entonces tenemos que despejar beta. Y tenemos que beta es igual a 360 menos 100 más 130 son 230. Positivo. Pasan al otro miembro como negativo. Menos 230. Muy bien. Entonces nos queda que beta, despejando o operando, mejor dicho, 360 menos 230. Tenemos aquí 0, aquí es 3 y aquí es 1. Entonces el resultado sería que beta es igual a 130. Y hemos utilizado el segundo teorema de los triángulos, que nos dice que la suma de los ángulos exteriores o externos que genera un triángulo es igual a 360 grados, o la suma de ellos es 360 grados. Muy bien, chicos, continuamos. Listo. Avanzando con los ejercicios, vamos a ver el ejercicio número 8, donde nos pide indicar el valor de beta en este triángulo. Vemos acá este triángulo y vemos que el valor de beta es el valor de un ángulo externo, exterior, no está dentro del triángulo, ¿ya? No está dentro del triángulo. Observen bien, miren bien. Entonces, tendríamos que utilizar, para hallar beta, tenemos el ángulo beta, el ángulo exterior 120, ¿sí? Y este ángulo de acá, que no tiene nombre, pero sabemos que es un ángulo rectángulo, ¿no es cierto? ¿Y cuánto mide un ángulo rectángulo? Pues mide 90 grados. Vamos a escribirlo, vamos a poner los datos, este vale 90 grados. Muy bien, entonces tenemos dos ángulos en la figura y una incógnita, la cual vamos a despejar utilizando el teorema número 2. Muy bien, vamos a ver. Y decimos que beta más 120 más 90 es igual a 360 grados. Muy bien. Y luego pasamos a despejar. ¿Qué vamos a despejar? Beta, ¿no es cierto? Dice que beta es igual a 360 grados menos 120 más 190 serían 210. Menos 210, ¿sí? Y tenemos, seguimos operando, seguimos desarrollando y tenemos que beta es igual a, aquí es 0, aquí es 5 y aquí es 1, ¿sí? Beta es igual a 150. ¿Cómo hemos hallado, cómo hemos desarrollado este ejercicio? Pues hemos utilizado para hallar beta el teorema número 2, donde nos dice que los ángulos, la suma de los ángulos externos, ojo acá, del triángulo suman 360 grados. Y hemos despejado beta. Muy bien, continuamos. Muy bien, continuamos con el ejercicio número 9. Vamos a ver acá que nos piden hallar el valor de tita. Perfecto. En este triángulo vemos que nos dan dos ángulos internos, ¿sí? Nos están dando dos ángulos internos. 85 y 60.
y nos dan un ángulo externo, que es θ, el cual nos piden hallar. Entonces, recordando los teoremas fundamentales, vemos y sabemos y conocemos que el tercer teorema nos dice, ¿qué cosa nos dice el tercer teorema? Que el ángulo externo de un triángulo, ¿sí?, es igual o va a valer lo mismo que la suma de dos ángulos internos no adyacentes. Quiere decir que es la suma de los ángulos que no están al lado del ángulo que vamos a hallar. Entonces, este θ vale 85 más 60. Vamos a hacerlo. Y dice así: el ángulo externo, que en este caso es θ, es igual a sumar 85 grados más 60 grados. Entonces, el ángulo θ es igual a 145 grados. Vamos a escribirlo bien. 145 grados. Muy bien. Y eso sería el resultado. Muy bien. Utilizamos el teorema número 3, donde dice que un ángulo externo del triángulo es igual a la suma de dos ángulos, de sus dos ángulos internos no adyacentes. Muy bien, continuamos. Muy bien, niños, continuamos con el ejercicio número 10, donde nos dice: calculo el valor de alfa. Muy bien, y nos dan, miren, nos dan tres ángulos, dos ángulos internos, 30 grados, alfa, y un ángulo externo, 75. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a desarrollar. Ustedes pueden detener el video y pueden desarrollarlo en su cuaderno o en su libro. Y luego continúan para saber si lo hicieron bien o no. Muy bien, vamos a empezar. Aquí nos están dando un ángulo exterior y dos ángulos internos no adyacentes. ¿Sí? Eso se asemeja al teorema número 3, ¿no es cierto? Donde dice que el ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes. Entonces quiere decir que 75 es igual a 30 más alfa. Y si nos piden hallar el valor de alfa en el triángulo, solamente tendríamos que despejar a alfa, ¿no es cierto? O sea, restar 75 menos 30. Vamos a hacerlo. Muy bien, entonces nos dicen que el ángulo exterior o el ángulo externo de un triángulo, que en este caso es 75, nos dicen que 75 es igual a 30 más alfa. Pero nosotros queremos hallar el valor de alfa. Entonces, vamos a dejar alfa en este lado y vamos a restar 75 menos 30, que es igual a 40. ¿Sí? Entonces, alfa es igual a 45. Eso sería el resultado. El valor de alfa en el triángulo del ejercicio número 10. Muy bien, niños. Acuérdense que para desarrollar para hallar alfa hemos utilizado el teorema número 3, donde dice que el ángulo externo, que es 75, es igual a la suma de los dos ángulos internos, o sea, a 30 más alfa. Y aquí hemos despejado alfa, ¿no es cierto? ¿Sí? Profesor, pero alfa está al lado derecho. No importa, lo podemos escribir en bonito y decir que alfa es igual a 45 grados. Muy bien, listo. Continuamos. Continuamos con el ejercicio número 1. Nos pide determinar el valor de alfa. Muy bien. Aquí tenemos un triángulo con tres ángulos internos. Un ángulo vale 25 grados, el otro vale
5 tita, ¿correcto? 5 tita. ¿Y el otro ángulo cuánto vale? ¿Qué significa esta figura de acá? Que es un triángulo rectángulo. Y por ser un triángulo rectángulo, entonces, ¿cuál es la medida de este ángulo? Es 90 grados. Muy bien, 90 grados, perfecto. Ahora sí, vamos a desarrollar. Vamos a utilizar el teorema número 1, donde dice que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Vamos a poner vamos a hacer nuestra ecuación. Dice entonces que 5 tita más 90 grados más 25 grados, todo esto es igual a 180 grados. Vamos a despejar tita, entonces seguimos desarrollando y tenemos que 5 tita es igual a 180 menos 90 más 25 es 115, ¿correcto? Hemos pasado 115 más 115, lo hemos pasado para el otro miembro con menos 115. Muy bien, tenemos entonces que 5 tita es igual a 65. 180 menos 115 es igual a 65. Despejamos tita, o sea, dejamos tita solo. 5 tita, 5 que estaba multiplicando a tita pasa a dividir a 65. Tenemos tita es igual a 65 sobre 5. Entonces tenemos que tita es igual quinta 1 y quinta 3. Tita es igual a 13. Así hemos hallado el resultado de tita, el valor de tita, ¿no es cierto? Muy bien, hemos utilizado nuestro teorema número 1, donde dice que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. ¿Sí? Que hemos usado la suma de nuestros ángulos internos. Acá tenemos nuestro primer ángulo, 5 tita, nuestro segundo ángulo, 90, y nuestro tercer ángulo, 25 grados. Obviamente que 90 grados no nos dieron a nosotros, pero lo sugirieron aquí. ¿Sí? Gráficamente, numéricamente no nos los han dado, pero sí gráficamente. ¿Correcto? Continuamos. Muy bien, niños. Continuamos con el ejercicio número 1, donde nos piden que en este gráfico, donde AB es igual a BD, que es igual a CD, tenemos que hallar el valor de alfa. Muy bien, entonces nos ceñimos al gráfico. ¿Qué nos dice este gráfico? Nos dice que AB, el segmento, ¿no? Este segmento AB es igual al segmento BD, ¿sí? A este segmento de acá, es lo mismo, ¿sí? Y también nos dice que este segmento BD es igual al segmento DC, el que está aquí, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos dos triángulos, ¿no es cierto? Tenemos dos triángulos, ¿sí? Muy bien, en este triángulo tenemos una medida y acá tenemos otra medida, ¿sí? Entonces, ¿qué triángulo es este de acá? ¿Qué reconocemos en el triángulo B? El triángulo DBC. Reconocemos que este triángulo es isósceles, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si el triángulo isósceles DBC, un ángulo mide 2 tita, el otro ángulo también va a medir 2 tita. ¿Sí? ¿Se acuerdan esa característica de este triángulo isósceles? ¿Sí? Que su base genera dos ángulos iguales, ¿no es cierto? Entonces sería 2 alfa también, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tendríamos dos ángulos 2 alfa. Miren, si esto vale 2 alfa, este ángulo aquí, ¿cuánto valdría? El ángulo
ADB. Por el teorema número 3, el ángulo externo, este ángulo es externo de este triángulo, ¿no? Este ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes del triángulo. Entonces, este ángulo de aquí vale tita más tita. ¿Cuánto es tita más tita? Perdón, alfa más alfa. ¿Cuánto es alfa más alfa? Pues sería 4 alfa, ¿no es cierto? Este ángulo valdría 4 alfa. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Entonces, ya tendríamos que si este triángulo, ya no el triángulo DBC, ahora vamos al otro triángulo porque ya tenemos dos datos de este triángulo de acá, del triángulo ABD, ¿ya? Tiene dos lados iguales, entonces es isósceles, tan igual como este de acá, ¿no es cierto? Entonces, si es un triángulo isósceles, tiene la misma característica, ¿no? Que los ángulos de su base son iguales. Entonces, si este ángulo, porque este vendría a ser la base, ¿sí? Miren, esta es la base, ¿ya? Vamos a remarcarlo. Esta es la base del triángulo ABD, ¿ya? Entonces la base tiene dos ángulos iguales. Entonces si este vale 4 alfa, este ángulo de aquí, el ángulo A, también vale 4 alfa. Vamos a escribirlo. Este ángulo de aquí vale 4 alfa. Muy bien. Acuérdense que la base de este triángulo por el cual comenzamos, que es DBC, la base sería este lado, ¿ya? Voy a marcarlo. Voy a resaltarlo. Esta es la base. ¿Ya? Es isósceles. Muy bien. Regresamos al triángulo ABD. Entonces tenemos que los ángulos valen 4 alfa, 4 alfa y 4 alfa. Y usamos el teorema número 1, donde dice que la suma de los ángulos internos es igual a 180. Y podemos despejar alfa. Vamos a hacerlo. Tenemos 4 alfa más 4 alfa más 4 alfa es igual a 180, ¿sí? Entonces tenemos que 12 alfa es igual a 180, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos que despejar alfa, perdón, vamos a despejar alfa es igual a 180 sobre 12, ¿sí? Vamos a acomodar esto y tenemos que doceava alfa es igual a 15. Muy bien. Entonces, de esta manera nosotros hemos podido primero identificar, reconociendo los triángulos, hemos podido identificar y poder identificar el tipo de triángulo que es y poder deducir la medida de los ángulos que no tenían medida, ¿no? Luego hemos usado el teorema número 3 para hallar el ángulo externo del triángulo BDC, ¿sí? Una vez que hemos hallado 4 alfa, hemos trabajado con el siguiente triángulo que tiene dos lados iguales, que es un triángulo isósceles, y hemos utilizado nuevamente que la base tiene dos ángulos iguales. Aquí también la base del triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales. Muy bien, chicos, continuamos. Muy bien, continuamos con el ejercicio número 3. Aquí nos están mostrando en la figura y nos están dando tres datos. Segmentos AB, que es igual al segmento BC y al segmento AD. Acá no tenemos tenemos una figura, un cuadrilátero, no tenemos ningún triángulo. Pero vamos
armando nuestros datos. Nos dicen que AB es igual que BC, ¿sí? Y también que es igual a AD. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a trazar una recta de aquí, de la recta BD, ¿sí? Muy bien. Esta recta nosotros la trazamos y vamos a formar, miren, aquí hemos formado dos triángulos, ¿se dan cuenta? Nosotros ya manejamos triángulos. Este es un triángulo isósceles y este es un triángulo equilátero, ¿sí? ¿Vemos los triángulos? Acá hay uno. Este es un triángulo y este es otro triángulo. ¿Los vemos? Hay dos triángulos diferentes. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la característica de un triángulo equilátero? Nos dice que tiene, sus tres ángulos miden 60 grados, ¿no? Entonces este mide 60 grados. Este de aquí mide 60 grados. Si este ángulo mide 60 grados y el que está afuera mide 80, ¿sí? ¿Cuánto medirá el resto? Lo que sobra de los 80, pues medirá 20 grados, ¿no? Este de aquí mide, este chiquitito de aquí, mide 20 grados. Muy bien. Perfecto. Entonces, miren, como se ha formado un triángulo equilátero y un triángulo isósceles, el triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Este lado es igual a este lado de acá y tiene una base. Y también tiene una característica, que los ángulos de la base son iguales. Entonces, si este lado vale beta, ¿cuánto vale este lado? Pues también vale beta. Muy bien. Entonces, este ángulo de aquí vale beta. Muy bien. Hasta ahí vamos escribiendo lo que hemos avanzado, ¿sí? Muy bien. Entonces, hemos trazado, se trazó el segmento BD y se formó, ¿qué cosa fue lo que se formó? Dos triángulos, ¿no es cierto? El triángulo ABD, que es equilátero, ¿sí? Equilátero. Muy bien. Y también se formó el triángulo BDC, que es isósceles, ¿correcto? Ya está. Muy bien. Entonces, a la hora que nosotros hemos formado los triángulos BD, ABD y BDC, ¿sí? BDC, uno es equilátero, mide 60 por todos los tres ángulos internos, y el otro es isósceles, tiene dos lados iguales y en su base tiene dos ángulos iguales. Entonces ya tenemos, utilizando el triángulo isósceles podemos despejar beta, ¿no es cierto? Utilizando nuestro primer teorema. ¿Y qué cosa vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente. Que el triángulo, vamos aquí, el triángulo BDC va a ser igual a ¿qué? A 20 grados más beta, y esto es igual a 180, ¿sí? Y despejamos. 2 beta es igual a 180 menos 20, ¿sí? Entonces beta es igual a 160, ¿sí? 2 beta es igual a 160. Entonces beta es igual a 80. Y eso sería nuestra respuesta. ¿Cómo hemos hallado el ángulo beta? Pues hemos tenido que trazar un segmento o una recta, ¿sí? Un segmento de recta desde el punto B hasta el punto D, ¿sí? Y hemos formado dos triángulos, un triángulo equilátero y un triángulo isósceles.
Entonces, cuando hemos armado nuestro triángulo equilátero con 60 grados internos, acá nos dan la medida de un ángulo que era 80. Lo que sobraba, el resto de este triángulo, viene a formar, los 20 grados, viene a formar parte del triángulo equilátero, isósceles, perdón, ¿no? Entonces, este triángulo isósceles vale 20 grados más beta y beta, ¿sí? Y de esa manera pudimos desarrollar el ángulo o descubrir el valor del ángulo beta. Muy bien, continuamos. Muy bien, vamos con el ejercicio número 4. Dice que según la figura, hallar el valor de x. Y acá tenemos el valor de x. Muy bien. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo. Y acá también tenemos otro triángulo rectángulo. Vamos a ver que hay uno y aquí está el otro triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces tenemos que usar aquí nuestro teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? ¿Qué cosa dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces aquí nosotros tenemos dos triángulos, ¿no es cierto? Y para poder desarrollar el teorema necesitamos al menos conocer dos de los lados del triángulo, ¿sí? Este va a ser nuestra fórmula, ¿correcto? Muy bien. Esta es la fórmula que vamos a usar. Muy bien. Entonces, vamos con el primer triángulo. Aquí tenemos dos lados conocidos. 10, 6 centímetros. Aquí es X, aquí es 17. Este lado nos faltaría conocer para poder desarrollar el triángulo BHC o el triángulo ABH, ¿no? A ver si podemos visualizar estos triángulos. Aquí tenemos uno. Este es un triángulo y este sería el otro triángulo. Son dos triángulos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, este lado que nos faltaría, vamos a denominarlo Y. Primero, trabajamos con el triángulo BHC. Vamos a trabajar. Dice que B, el triángulo BHC es igual. Siguiendo la fórmula, dice que la hipotenusa al cuadrado. Entonces sería 10 elevado al cuadrado igual a 6 al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos despejar y. Tenemos que y al cuadrado es igual a 100, porque 10 por 10 al cuadrado es 100, menos 36, porque 6 al cuadrado es 36. Entonces, si despejamos y, lo que está elevado al cuadrado pasa como raíz, ¿no? Y sería igual a la raíz cuadrada de 100 menos 36, sería raíz cuadrada de 64. Entonces y es igual a 8, porque la raíz cuadrada de 64 es 8. Entonces nosotros hemos hallado el valor de y, ¿sí? Muy bien. Entonces y, ¿cuánto vale? Vale 8. Ahí está, ¿sí? Vamos a ponerlo en este lado mejor. Y es igual a 8. Muy bien. Ahora sí, vamos con el triángulo, el otro triángulo, con el triángulo A. Vamos a comenzar del otro lado. Triángulo BHA. ¿A qué es igual? Utilizando la fórmula, tendríamos que la hipotenusa, o sea, 17 al cuadrado, vamos a escribirlo bien, 17 elevado al cuadrado, que es la hipotenusa, sería igual a x al cuadrado, que es el cateto que nos piden hallar, más la suma del otro cateto, que sería 8, ¿no es cierto? 8 al cuadrado. Entonces, despejando x, nosotros tendríamos que x es igual, 17 al cuadrado es 289, menos 8 al cuadrado sería 64, ¿sí? Esto sería despejando x al cuadrado. Seguimos despejando
y tenemos que x es igual, x está elevado al cuadrado y pasa como raíz al otro miembro, ¿no es cierto? A la raíz cuadrada de 289 menos 64, que sería igual a 225. Y si desarrollamos la raíz cuadrada de 225, tenemos que es 15. Entonces x sería igual a 15. Muy bien. Entonces, miren, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos identificado en la figura dos triángulos rectángulos. Y para poder conocer el lado que nos piden, que es x, necesitamos conocer dos de sus lados, ¿no? Tenemos 17 en un lado, x que es la incógnita, y la otra incógnita vendría a ser y. Pero tenemos como apoyo el otro triángulo BHC, ¿no es cierto? Acá está, BHC, que también tiene dos lados conocidos. Entonces, podríamos resolver acá, o hemos podido resolver acá, el teorema de Pitágoras, ¿no? Utilizando la hipotenusa y un cateto, y el cateto y, que está aquí. Eso es lo que hemos despejado. Una vez que hemos hallado la distancia o el valor de y, ya tenemos aquí, en el triángulo que nos piden, BHA, tenemos el valor de y, que sería 8. Y solamente nos faltaría la incógnita, que es x. Y lo hemos desarrollado igual con el teorema de Pitágoras. Muy bien, niños, continuamos. Muy bien, continuamos con el ejercicio número 5. Dice que una escalera está ubicada sobre una pared. Según la figura, ¿cuál es la longitud de la escalera? Acá está la escalera vista no frontal, sino lateral, en forma lateral. Aquí está la pared, que mide 12 metros. Aquí está la escalera apoyada. Desde la base de la escalera hasta la pared hay 5 metros. ¿Sí? Si nos damos cuenta, aquí se forma un triángulo. ¿Sí? Miremos el triángulo que se forma. ¿Ya? Aquí está el triángulo. Vamos a sacarlo para poder verlo. ¿Sí? Ahí está el triángulo. Si lo vemos, ya ahí está. Muy bien. Entonces es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Y vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para poder desarrollar. ¿Sí? L sería la hipotenusa y tenemos los dos catetos. ¿Sí? Tenemos 12, 5 y L sería la incógnita, o E. ¿Ya? Entonces recordemos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Entonces reemplazamos. Acá la hipotenusa es el lado más grande, que sería L, ¿no? Entonces tenemos que L al cuadrado es igual a cualquiera de los lados, ¿no? A 5 elevado al cuadrado más el otro lado 12 elevado al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos, seguimos desarrollando. El lado L al cuadrado sería igual a 25 más 144. ¿Sí? Despejando L, que L está elevado a la potencia 2, pasaría como raíz, ¿no es cierto? 144 menos 25 es 169. Entonces L es igual a la raíz cuadrada de, ya no era al cuadrado, sino L, a la raíz cuadrada de 169. Si sacamos la raíz cuadrada, tenemos que L es igual a 13, porque 13 por 13 es 169. Entonces allí tendríamos la longitud de la escalera, 13 metros. ¿Correcto? Muy bien. Miren qué hemos hecho aquí. Nosotros hemos utilizado el teorema de Pitágoras, porque la escalera apoyada en la pared forma un triángulo rectángulo. Muy bien, continuamos. Muy bien, continuamos con el ejercicio número 6. ¿Qué cosa nos preguntan aquí? El ejercicio nos dice que hay una antena sujeta al suelo. Esta es la antena sujeta al suelo por dos cables. ¿Sí? Así como se muestra en esta imagen. Muy bien. ¿Cuál es la distancia que hay entre los dos cables? ¿Cuál es la distancia que hay entre los dos puntos donde están sujetas? O sea, el punto de aquí con este otro punto. El punto de la izquierda con el punto de la derecha. ¿Cuál es la distancia? ¿Sí? Total.
Muy bien. Como podemos observar, aquí tenemos dos triángulos rectángulos, ¿no? Tenemos este triángulo de acá, perdón, este triángulo, y tenemos este otro triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces vamos a dividir estos dos triángulos, el triángulo de la derecha y el triángulo de la izquierda. Entonces esta va a ser la distancia 1 y este va a ser la distancia 2, ¿sí? La distancia 2 va a ser desde la antena hasta el punto, y la distancia 1 desde la antena hasta el otro punto izquierdo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a trabajar cada uno de los triángulos por separado. Comenzamos. Utilizando nuestro teorema de Pitágoras, ya sabemos, tenemos el triángulo, ya sabemos el teorema que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A a la suma del cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Muy bien, vamos a reemplazar. Comenzamos por el triángulo de la derecha. Ahí dice triángulo de la derecha. Muy bien. Entonces tenemos la hipotenusa al cuadrado, que vendría a ser 15 al cuadrado, ¿no es cierto? 15 elevado al cuadrado, que va a ser igual a uno de los lados, que en este caso sería 12, ¿sí? Más la distancia 1, pero esta distancia va a estar elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que despejar aquí? La distancia 1. Entonces diríamos que la distancia 1 elevado al cuadrado es igual, ¿sí?, a 15 al cuadrado, ¿sí?, que sería 225, menos, porque 12 al cuadrado pasaría al otro miembro, menos 144, ¿sí? Estamos despejando, ¿no es cierto? Y tendríamos que, sacándole la potencia a la distancia 1, y pasando a la derecha sería raíz cuadrada, y 225 menos 144 sería 81. Entonces la distancia 1 sería la raíz cuadrada de 81. Y tenemos que la distancia 1 es igual a 9. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos ahí la distancia 1. Perfecto. Vamos a ver ahora la distancia 2. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver la distancia 2. Tenemos el triángulo. Vamos a hacerlo con otro color. Tenemos el triángulo de la izquierda. ¿Sí? Acá dice triángulo. Vamos a escribirlo bien. Triángulo de la izquierda. Muy bien. ¿A qué es igual? Vamos a ver. Tenemos la hipotenusa al cuadrado, que vendría a ser en este caso 13 al cuadrado, es igual a 12 al cuadrado más la distancia 2 elevada al cuadrado. Entonces tenemos que despejar nosotros, tenemos que despejar la distancia 2, ¿sí? Dejaríamos la distancia 2, la pasaríamos para acá, y el 13 lo pasaríamos para acá. Entonces tendríamos 12 al cuadrado menos 13 al cuadrado. Muy bien, vamos escribiéndolo. Tenemos que la distancia 2, que está elevada al cuadrado, sería igual a 169. Vamos a escribirlo. 169, sí, que es 3 al cuadrado, menos 144, que es 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, despejando la distancia 2, que está con potencia 2, la pasamos al otro lado como raíz, y tenemos que 169 menos 144 es igual a 25. Entonces la distancia 2 es igual a la raíz cuadrada de 25. Vamos a escribirlo bien. Y tenemos que la distancia 2 sería igual a 5. Y que tendríamos la segunda distancia. Entonces, ¿qué cosa nos están pidiendo acá? ¿Cuál es el de los puntos? Entonces tendríamos que sumar.
vayamos aquí, distancia 1 más la distancia 2, que es igual, la distancia 1 es 9 y la distancia 2 es 5, y esto es igual a 14 metros, y eso sería nuestra respuesta. Bien, chicos, continuamos. Bueno, hasta aquí las clases de hoy, y es para que ustedes puedan nuevamente revisar y estudiar y a la vez aprender lo que hemos visto. Para ello van a tener que desarrollar su cuestionario, y si tienen alguna duda, ya saben, pueden volver a repetir el video en el punto donde tienen la duda, y si no, me hacen llegar la consulta a través de mensaje.